Una nueva edición de la Expo Prado en un momento clave para el sector agropecuario en nuestro país. Ya está con nosotros el ingeniero Ricardo Reilly, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Presenta Fiat. Probá el nuevo Fiat Uno Way y ganátelo. Ricardo Reilly, muchas gracias por venir. Buenos días. Bueno, buenos días, el gusto es mío. Y con mucho trabajo por estos días y temas claves, ¿no? Porque estuvo el presidente Tabaré Vázquez almorzando hace unos días con ustedes y se habló de algo que les preocupa mucho, que tiene que ver con la exoneración, que no es un impuesto, pero le saca la exoneración. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, creo que lo primero es destacar la visita del presidente de la República. Siempre es importante que el presidente de la República visite una exposición como esta, dando, bueno, cabal conocimiento de lo que es la realidad del sector agropecuario y el agronegocio en el país. Estuvo reunido por casi 2 horas y después dio una semiconferencia de prensa porque estuvo afuera y habló casi media hora. Claro. Creo que no le quedó casi ningún tema por tocar, porque hasta de fútbol habló. Sí. La ventaja de vivir cerca, ¿no? Bueno. Tengo tiempo, muchacho, estoy cerca. Es verdad, pues vive enfrente. Sí, claro. Sí, se tocaron diversos temas. En realidad, La contribución inmobiliaria. ese fue uno de los temas. ¿Qué es lo que sucede? Aquí lo que hay es una eliminación de una exoneración, porque ahí hay que entrar en el juego de palabras cuando se dice que no van a haber nuevos impuestos o durante este periodo no se van a incorporar nuevos impuestos. Pero en realidad el efecto para el campo o para la población o para lo que sea, si yo subo 3 puntos de IVA, por ejemplo, no inventé ningún impuesto nuevo, pero incrementé la carga fiscal. Claro, Y en este aquí caso es un 18%, ¿no? En lo que se incrementa, la carga fiscal es un 18%, pero esto sumado también a una serie de circunstancias y de costos. Venimos de un mes y medio en el cual, por ejemplo, se incrementó el precio del combustible. Cuando vemos que en todo el mundo baja el precio del petróleo y en algunos países que son competidores como el nuestro, de perfiles exportadores similares, que hace a la competitividad, vemos que en su estructura de costo se le ve rebajado, por ejemplo, el precio del gasoil y el precio de las naftas. Bueno, acá en Uruguay sucede lo contrario. ¿Por qué razón? Bueno, por una situación deficitaria del Estado en general, pero de una empresa como es el caso de ANCAP. Y esta situación, en realidad, nosotros ya estamos en contacto porque esto ahora está en tratamiento parlamentario. Esto Claro. ingresa en una ley de presupuesto que se va a tratar ahora a nivel del Parlamento, en donde nosotros vamos a hacer las gestiones para que este artículo, que es concreto, que hace esa eliminación de esa exoneración, desaparezca. Vamos a ver qué resultados tenemos. Nosotros creemos que es contraproducente seguir aumentando los costos en un país que ya es extremadamente caro. Y la solución, cada vez que se necesita dinero, no puede ser que surja del incremento impositivo de la población. Ahora, Vázquez le dijo que esto surgió por un proyecto del Congreso de Intendentes. No, a ver, la historia es un poco... Yo he estado hablando también con integrantes del Congreso de Intendentes. La historia, digo, para resumirla, Sí. cuando se inicia todo esto con aquel ISIR, que después termina siendo declarado inconstitucional, que ahí hay todo un entrevero, que en realidad es una especie de acuerdo bastante complejo entre, bueno, el expresidente Mujica, los intendentes, que ese dinero que pretendía frenar la concentración de la tierra, lo cual no voy a entrar en esa discusión, que es toda una cosa muy rara también. Después ese dinero iba a ser destinado para la caminería rural. Bueno, ese impuesto termina siendo declarado inconstitucional. Se reinstala el impuesto al patrimonio para el sector agropecuario y ese dinero proveniente del impuesto al patrimonio iba a ser destinado durante 2 años para, o una parte de ello, yo no tengo exactamente los porcentajes, para las intendencias, porque las intendencias también necesitan el dinero y es real, hay partidas que se necesitan, después habrá que entrar a ver del uso eficiente o no eficiente de los recursos, pero ese dinero iba para las intendencias. ¿Qué es lo que sucede? Al menos es lo que nos dicen desde el Congreso de Intendentes, que ese aporte por concepto de ese impuesto al patrimonio hoy está en un 45%, que es lo que reciben los intendentes, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vamos a trabajar es para que se le elimine ese artículo, pero que se siga como venía, es decir, que ese impuesto que supuestamente se reinstaló para brindar solución a las intendencias, para la partida en lo que era la caminería rural,
que se le siga dando a las intendencias, pero que no se incrementen los impuestos, porque acá hay un punto que no es menor y que es la cantidad y la acumulación de impuestos ciegos a un medio de producción como es la tierra. Son impuestos que en el mundo están perimidos y que acá en Uruguay hemos tomado la costumbre de reinstalarlos. La reforma tributaria del año 2007 del propio actual ministro de Economía, que apuntó a gravar la renta de las actividades empresariales, dejando de lado impuestos, por ejemplo, como es el caso de impuesto que es una renta afectada o con destino específico, como es el impuesto a primaria. Pero él lo que trató fue de dejar de lado esa cantidad de impuestos chicos, para que en realidad son ineficientes en su cobro, son perforados, para ir hacia impuestos más grandes, más eficientes en su cobro y que tuvieran un mejor efecto, que le dieran, vamos a decir, que no le quiten flexibilidad a lo que es el presupuesto nacional. Y lo que se está viendo es que en estos últimos 10 años hemos transitado todo el camino que se había dejado de transitar con este tipo de impuestos que están ligados a los periodos de mayor estancamiento del sector agropecuario, porque se tratan de un formidable estímulo para la inversión. Rayleigh, más allá de estas diferencias y en lo técnico entramos en que básicamente es un paso atrás según como ustedes lo ven. Hay quienes creen que en realidad al sector agropecuario le está pasando lo del pastorcito mentiroso, por aquello de que los mismos reclamos que hacen hoy en cuanto a los combustibles, en cuanto al dólar, en cuanto a los impuestos, los vinieron haciendo en los últimos años cuando tuvieron tasas de crecimiento excepcionales. Claro, hay un dato allí que yo lo menciono porque a mí personalmente no me gusta hablar de impuestos, pero creo que ahí hay un punto que no es menor. En los últimos 12 años, el monto de impuestos que paga el sector agropecuario, si bien creció el sector, creció el país también, ¿verdad? Los aportes por concepto de impuestos aumentaron en un 300% en los últimos 12 años. Y los impuestos que genera el campo, que los genera porteras hacia adentro y porteras hacia afuera, debido a los efectos de multiplicación y de difusión que tiene el campo en las actividades conexas, y basta recorrer el interior del país para tomar cabal conocimiento de lo que es la realidad y el dinamismo que se generó en estos últimos años de crecimiento. Hay impuestos que se pagan después porteras hacia afuera, porque todo esto genera un dinamismo que implica un mayor consumo en términos generales, lo que hablaba recién que mencioné el IVA, pero el efecto multiplicador que tiene el campo, que además hay estudios que así lo demuestran, cada dólar que genera el campo se multiplica por 6 en el resto de las actividades económicas. Entonces, cuando hablamos de la generación del campo, que es mucho más grande de lo que es el campo en sí mismo por todas estas actividades, por ejemplo, en el caso de la soja, había un estudio de una consultora reconocida en el año pasado, que demostraba en números que del total de la soja exportada, un 75% de la soja es valor agregado que queda en el país por estos efectos de encadenamiento y difusión que tiene el campo en el resto de las actividades, que van desde lo que es la siembra, el transporte, la compra de insumos y el dinamismo del señor que después va al almacén o al comercio del interior y hace un gasto para comprar desde una televisión o para comprar alimentos o lo que sea. Entonces, creo que hay que tomar, y es un poco quizá la labor nuestra como gremialistas y como gremio rural, generar esa conciencia de la relevancia y la importancia que tiene el campo en las actividades económicas del Uruguay en términos generales. Sí, Ricardo, lo del TISA, ustedes ya manifestaron que estaban en desacuerdo, ¿no? Pero en el tema campo, ¿qué le afectaba a favor de que siga estando el gobierno metido en la negociación? Yo lo que digo, yo creo que si cualquiera habla, hasta con el propio presidente de la República, nadie tiene muy claro. ¿Qué corno es el TISA? Claro. El tema es el siguiente, yo creo que lo que Uruguay está dando allí es un tema de imagen. Nosotros pedimos para entrar en una negociación y después por razones que no quedaron muy claras, decidimos bajarnos. Yo digo, en lo personal, y bueno, la Asociación Rural, lo que más preocupa en realidad, que bueno, estuvimos reunidos con el canciller el viernes y con el presidente de la República que también nos mencionó lo mismo, es esta Cancillería tiene sin lugar a duda una impronta distinta, una estrategia quizá de inserción internacional, de ver a esa política exterior como una política de Estado bastante más consistente y más profesional, al menos desde la percepción que uno tiene de estos últimos 10 años, en donde la inserción al mundo es clave. Bueno, nosotros vemos esa impronta en esta Cancillería. El temor, en realidad, que uno tiene es que estas cosas no terminen siendo un impedimento para una nueva estrategia o política de inserción internacional para buscar acuerdos económicos que sean beneficiosos y que en definitiva
hagan caer barreras de acceso. Uruguay tiene una ventaja que es el acceso a los mercados. Si hay algo que ha ganado Uruguay a través de su prestigio por su seriedad, su transparencia, lo que hace a la calidad y a la inocuidad, a la seguridad alimentaria, bueno, es precisamente eso. El tema que a todo ese acceso, que en el caso, por ejemplo, de las carnes, es más de un centenar de mercados, hay que tratar de bajarle las barreras arancelarias que ascienden, según datos de la Cancillería, a más de 600 millones de dólares por año. Solo en carnes son más de 200 millones de dólares por año, lo que significa aproximadamente un 17, un 18% del monto total de la carne que se exporta. Y ese es dinero que no queda en el Uruguay. Es un costo que paga la producción y que también paga el trabajo de los uruguayos en el mundo. Y en eso es donde están trabajando hoy los países, donde están trabajando y donde se ha concretado, por ejemplo, Australia, competidor directo de Uruguay, acaba de firmar con China, con el centro de la demanda mundial de alimentos y de proteínas, animales y vegetales, un tratado de libre comercio. Que eso le va a generar un acceso más beneficioso, yo no tengo ninguna duda. No, claro, sin todo eso que recién explicabas que hay que pagar. ¿Cuánto complica la situación de Brasil? ¿O algún sector en particular? ¿Es un cliente tan importante hoy para el campo? Bueno, Brasil es un cliente fuertísimo de Uruguay, es un segundo mercado, o el tercero, anda ahí. Fue uno de los temas que también estuvimos abordando. Hay preocupación también en el gobierno por esta situación de Brasil, el impacto que pueda traer, sobre todo, y ya se está viendo mucho, en lo que son los movimientos de la moneda, ¿verdad? Ajá. Que eso de alguna manera, si bien el tipo de cambio no es la única variable que afecta a la competitividad de un país, pero en un país exportador como es Uruguay afecta, y afecta muchísimo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Y bueno, seguir perdiendo competitividad vía tipo de cambio, con socios comerciales y con países compradores. ¿Hay atraso cambiario para ustedes? Sí, el atraso cambiario es una terminología en realidad que depende de una cantidad de factores que está relacionada también con la inflación. Yo creo que sí, que hay atraso cambiario. Nosotros tenemos datos de nuestra Dirección de Estudios Agroeconómicos que según hoy esto además ha cambiado, porque hay que ver que Brasil este impacto mueve la moneda fuertemente en el caso del real en los últimos 4 o 5 días o 6 días. Pero que tenemos un retraso importante en lo que es el movimiento de las monedas, de esa canasta que nosotros tomamos, que son también la que toman algunos otros analistas y economistas, y que son las canastas de monedas que Uruguay tiene que mirar para no perder en competitividad y para no perder en ese acceso, bueno, como es el caso de Brasil y como es el caso de otra cantidad de países, ¿no? El caso, bueno, hay que ver también la situación de Argentina, que tampoco es la mejor, y hay que ver cómo evoluciona, porque uno entra en zona de riesgo cuando suceden estas cosas, y estamos quedando en una zona que está complicada, y por eso Uruguay creemos que no se debe retrasar en lo que es la devaluación de su moneda, para que ese impacto después no se dé de manera brusca y que sea mucho más negativo. La última cortita, Nole, ¿cómo estaba Rayleigh, el guiso más grande del mundo? Estaba muy bueno, estaba muy bueno. La verdad que felicitaciones a todos los que participaron de eso, porque termina además en una obra solidaria como es la Teletón, y además todo lo que involucró eso, lo que movilizó ese guiso en estos últimos días. Yo decía que solo la olla, creo que dijeron ayer, pesaba más de 400 kilos. Realmente, y hacer que esas 10.000 porciones queden 10.000 porciones. Que queden tan que ricas. Tengan chorizo y panceta cada una, es un milagro. No, y tenían. Sí, la verdad que fue muy bueno, digo, y creo que eso hace a lo que es un poco el Expo Prado, que deja de ser únicamente una muestra de lo que es la exclusividad genética o ganadera, agroindustrial, para transformarse en una muestra de todo, comercio, servicios, cultura, así que realmente estuvo muy bueno. Ricardo Rayleigh, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Momento de tanda, al regreso venimos con el repaso de las noticias más destacadas de esta jornada.